El ruido de la feria era un muro de sonido, gritos de vendedores anunciando aguacates, chiles secos, ropa de contrabando. El sol de mediodía caía vertical sobre los toldos descoloridos y el olor a fritangas se mezclaba con el sudor de cientos de personas apretujadas entre los pasillos de tierra. Nadie miraba dos veces a la mujer que caminaba despacio entre los puestos con una bolsa de tela colgando del hombro y un rebozo gris que casi tragaba su rostro. Nadie la miraba y precisamente eso era lo que ella quería. Pero tres hombres sí la estaban mirando. Llevaban un rato siguiéndola. Desde que entró por el lado norte de la feria, cerca de donde vendían herramientas usadas. El más alto, con camisa negra ajustada y gorra de los Yankees, caminaba medio paso adelante. Los otros dos, más jóvenes, flanqueaban con las manos en los bolsillos. No gritaban, no corrían, solo caminaban con esa calma pesada que todos reconocían. La mujer se detuvo frente a un puesto de especias. Las bolsas de chile guajillo colgaban como racimos rojos oscuros. Pasó los dedos sobre ellas sin prisa, mientras la vendedora, una señora de mandil manchado, le decía el precio. La voz de la vendedora sonaba lejana, como si viniera de otro lado del mundo. La mujer no respondió, solo siguió tocando los chiles con una suavidad que parecía fuera de lugar en medio del caos. Oye, su voz llegó desde atrás, rasposa. El hombre de la camisa negra había cerrado la distancia, ahora estaba a menos de 2 metros. Creo que tenemos que hablar. La mujer no volteó. Siguió mirando las especias. ¿No me oíste? El tipo dio otro paso. Sus compañeros ya habían rodeado el puesto. Uno bloqueaba la salida por la derecha, el otro por la izquierda. La vendedora de especias dejó de hablar y bajó la mirada, limpiándose las manos en el mandil. Sabía cuándo no meterse. El aire cambió. La gente alrededor seguía comprando, seguía gritando precios. Pero había un círculo invisible de silencio alrededor del puesto. Las conversaciones se apagaban medio segundo cuando alguien pasaba cerca y veía la escena. Todos sabían qué significaban esas posturas, esas miradas. Nadie hacía nada. No me hagas repetirlo. El hombre de la camisa negra ya estaba al lado de la mujer. Su aliento olía a cigarro y cerveza. ¿Vienes conmigo? Hay alguien que quiere verte. La mujer finalmente volteó. Sus ojos eran de un café tan oscuro que parecían negros bajo la sombra del rebozo. No había miedo en ellos, tampoco rabia, solo algo que el hombre no pudo identificar de inmediato, algo que le hizo fruncir el ceño durante una fracción de segundo antes de recordar quién era él. ¿Sabes quiénes somos? Preguntó el tipo bajando la voz, pero con ese tono que dejaba claro que no era una pregunta de verdad, era una advertencia. Ella no respondió. Dejó caer la bolsa de tela al suelo, despacio, sin apartar la mirada de él. El movimiento fue tan simple, tan calmado, que por un momento el hombre no supo si era sumisión o algo más, algo que no encajaba. ¿Camina? El hombre extendió la mano hacia el brazo de la mujer. No era un gesto violento todavía. Solo firme. La clase de agarre que dice, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Pero antes de que sus dedos la tocaran, ella se movió. No fue rápido, no fue espectacular. Fue algo tan sutil que la mayoría de la gente ni siquiera lo vio. Un paso lateral, un giro de cadera y de pronto la mano del hombre agarraba aire. Y cuando él intentó corregir, cuando su cuerpo se inclinó hacia adelante buscando balance, la mujer ya estaba del otro lado. El hombre parpadeó, confundido. Apenas duró un segundo, pero fue suficiente. Sus compañeros lo notaron también. El de la derecha dio un paso adelante y la mano fue directa al cinturón donde todo el mundo sabía que llevaba algo. Tranquilo, carnal. La voz del de la camisa negra sonó tensa, ahora menos segura. No la cagues aquí. Pero la mujer ya había visto el movimiento, ya sabía. Y en lugar de retroceder, en lugar de pedir ayuda o intentar correr, hizo algo que nadie esperaba, sonrió. No fue una sonrisa grande, apenas una curva en la comisura de los labios, pero estaba ahí, clara como el sol que quemaba sobre la feria.
Y en ese momento el hombre de la camisa negra sintió algo que no había sentido en años. Duda. ¿Quién te mandó? La voz de la mujer salió por primera vez, suave, casi amable, como si estuviera preguntando la hora. Dime un nombre. El tipo no respondió de ¿Enmediar? Se quedó mirándola, tratando de descifrar qué estaba pasando. Las personas alrededor seguían fingiendo que no veían nada, pero los que estaban cerca ya no se movían. Se habían detenido. Escuchaban sin escuchar, miraban sin mirar. ¿Quién chingados te crees? Empezó el hombre, pero su voz se cortó cuando la mujer dio otro paso hacia él. Un paso, solo uno. Pero fue un paso que cerró todo el espacio, que invadió su burbuja, que puso su cuerpo tan cerca que él tuvo que retroceder instintivamente. Y cuando lo hizo, cuando dio ese paso atrás sin querer, la gente lo vio. Y eso fue todo. Porque en ese mundo, en ese lugar, retroceder significaba algo. Significaba que no eras tú quien mandaba, significaba que había alguien más fuerte. Más peligroso, más real que tú. Y todos lo habían visto. El silencio se hizo más pesado, las moscas zumbaban sobre los puestos de carne. El corrido que sonaba desde una bocina al fondo seguía cantando sobre traiciones y balas. Pero ahí, en ese círculo invisible, el tiempo se había detenido. Tu jefe no te dijo quién era yo, ¿verdad? La mujer inclinó la cabeza ligeramente. El rebozo se deslizó un poco, dejando ver su cabello oscuro recogido en una trenza simple. Te dijo que viniera por una vieja que anda preguntando. No, te dijo que no sería problema. El hombre no respondió. Su mano derecha temblaba apenas. Un temblor que intentó esconder apretando el puño. Los otros dos seguían inmóviles, esperando una señal que no llegaba. Te voy a dar un consejo, mijo. La mujer se quitó el rebozo despacio, doblándolo sobre su brazo como si estuviera en su casa. Debajo llevaba una blusa blanca simple y un rostro que podría tener 30 años o 50, común, olvidable. Invisible. Regresa con tu patrón y dile que la reina invisible dice que puede venir él mismo si quiere hablar. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. La reina invisible. El hombre de la camisa negra sintió cómo se le secaba la boca. Sus compañeros intercambiaron una mirada rápida, apenas un segundo, pero fue suficiente. Todos habían escuchado historias, leyendas, rumores que circulaban en voz baja en los bares. En las reuniones, en los ranchos donde la gente hablaba de cosas que no debía hablar. La reina invisible no era un nombre, era un fantasma, una historia que se contaba para asustar a los nuevos. Para recordarles que había cosas peores que las balas y los secuestros, pero nadie la había visto. Nadie podía confirmar que existiera de verdad. Hasta ahora. No, el hombre intentó recuperar el control, pero su voz salió quebrada. No mames, güey, tú no eres. No soy qué. La mujer dio otro paso. Esta vez él no retrocedió, pero solo porque sus piernas no respondieron. No soy una vieja que se ve normal. No soy alguien que camina por la feria sin que nadie se fije. Ella levantó la mano derecha, mostrando un anillo simple de plata. No había nada especial en él, solo un aro delgado, con un grabado tan pequeño que no se veía a distancia. Pero el hombre lo reconoció de inmediato porque ese anillo era la marca, la única prueba, el sello que confirmaba que las historias no eran solo historias. Él dio un paso atrás, luego otro. Sus compañeros lo siguieron sin pregunta, sin dudar, y en menos de 5 segundos los tres habían desaparecido entre la multitud, caminando rápido. Pero sin correr, porque correr habría sido peor. Correr habría confirmado el miedo. La mujer se quedó quieta viendo cómo se alejaban. Luego se agachó, recogió su bolsa de tela del suelo y volvió a mirar las especias como si nada hubiera pasado. La vendedora de especias la miraba con los ojos muy abiertos, sin atreverse a hablar. La gente alrededor empezó a moverse de nuevo, despacio al principio, luego con más confianza. Las conversaciones volvieron. Los gritos de los vendedores llenaron el aire otra vez,
Pero todos habían visto lo que pasó y todos sabían que esa historia se contaría esa noche en las casas, en las cantinas, en los rincones donde la gente hablaba de las cosas que no debía hablar, porque había pasado algo que no se veía todos los días, algo que la mayoría solo escuchaba en rumores. La reina invisible había desarmado a los hombres del cártel en público sin gritar, sin violencia, solo con 3 pasos y un anillo que nadie más entendía. Y la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era simple: ¿qué hacía aquí? ¿Por qué había dejado que la vieran? ¿Y qué iba a pasar cuando el jefe de esos hombres se enterara? La mujer caminó entre los puestos sin prisa, como si lo que acababa de pasar fuera tan normal como comprar tortillas. Pasó junto a un puesto de juguetes de plástico donde un niño lloraba porque su madre no le quería comprar una pistola de agua. Pasó junto a las señoras que vendían tamales envueltos en hojas de maíz, el vapor subiendo en espirales lentas. Pasó junto a los hombres que jugaban dominó bajo un árbol seco, las fichas golpeando la mesa de madera con ese sonido hueco que se perdía entre el ruido de la feria. Nadie la detuvo, nadie le preguntó nada, pero las miradas la seguían. Ahora. No directas, nunca directas, pero estaban ahí en los bordes de la visión, en los susurros que se apagaban cuando ella pasaba cerca. Se detuvo frente a un puesto de herramientas. Martillos oxidados colgaban de ganchos, llaves de tuercas de todos los tamaños, alicates, desarmadores, cadenas. El dueño era un viejo de bigote gris y camisa de mezclilla desteñida, con las manos manchadas de grasa permanente. No levantó la vista cuando ella llegó, solo siguió limpiando una llave inglesa con un trapo que parecía más sucio que la herramienta. Don Chui. La voz de la mujer era suave, pero llegaba clara a pesar del ruido. El viejo dejó de limpiar. Sus manos se quedaron quietas sobre el trapo. No alzó la mirada todavía, solo esperó. ¿Siguen ahí?, preguntó ella. Se fueron hace un rato. El viejo habló sin mover la boca, como si las palabras salieran de otra parte. El de la camisa negra casi se mea cuando sacaste el anillo. La mujer no sonrió esta vez, solo asintió despacio, mirando las herramientas colgadas. ¿Cuántos son en total? Los que viste, más 4 que están en la entrada sur. Llegaron hace 1 hora en 2 camionetas polarizadas, placas de Jalisco. El viejo finalmente levantó la vista. Sus ojos eran pequeños, hundidos, pero tenían esa claridad que viene de ver demasiadas cosas durante demasiados años. No son de aquí. Los trajeron especial. Para mí. Para ti. Ella dejó que el silencio se asentara entre ellos. Una mosca se posó en el mango de un martillo. El corrido del fondo cambió a una canción más vieja, una de esas que hablaban de la sierra y las cosechas. El sol seguía quemando, pero ahora había nubes al norte, grises y pesadas, prometiendo una tormenta que tal vez llegaría o tal vez no. ¿Quién los mandó?, preguntó la mujer, tocando un destornillador con la punta del dedo. El metal estaba caliente. Eso no lo sé. El viejo volvió a bajar la mirada. Volvió a limpiarla. Llave aunque ya estaba limpia. Pero preguntan por ti desde hace 3 días. Primero fue en la cantina de Don Memo, luego en el mercado de los domingos. Y ayer estuvieron en casa de tu comadre. Rosa. La mano de la mujer se detuvo sobre el destornillador. No era un movimiento brusco, solo una pausa. Pero el viejo la notó. Rosa, ¿está bien? La voz de la mujer no cambió, pero algo debajo de las palabras sí cambió. ¿Está bien? Le preguntaron si te conocía. Ella dijo que no. No le creyeron. El viejo dejó la llave sobre el mostrador. Pero no van a dejar de buscar. Alguien les pagó. Bien. La mujer recogió su bolsa de tela, la colgó de nuevo sobre el hombro. Gracias, Don Chui. El viejo asintió sin decir nada más. Ella se alejó del puesto, caminando hacia el centro de la feria, donde el gentío era más denso y los olores se mezclaban hasta volverse un solo olor a vida humana, sudor, comida, tierra y tiempo. 3 calles más allá, en una camioneta Ram negra estacionada abajo la sombra de un mezquite,
Dos hombres la observaban a través de binoculares. Ahí está. El del asiento del pasajero bajó los binoculares y sacó su teléfono. La tenemos. El conductor. Un tipo de brazos gruesos y tatuaje de una calavera en el cuello, escupió por la ventana. ¿Seguro que es ella? Se ve bien normal. Es ella. El gordo la identificó. Tiene el anillo. El conductor soltó una risa corta. ¿Un anillo? No mames, güey. Toda esta bronca por una vieja con un anillo. El otro no respondió de inmediato. Marcó un número, esperó 2 tonos. Y cuando contestaron solo dijo, la tenemos. Está en la feria. ¿Qué hacemos? La voz del otro lado habló durante unos segundos. El hombre del pasajero escuchó sin interrumpir, sin hacer preguntas. Cuando terminó, colgó y guardó el teléfono. ¿Y? Preguntó el conductor. Dice que esperemos. Que no nos movamos hasta que él llegue. Él va a venir. El conductor frunció el ceño. El mero jefe, para una vieja. Parece que no es una vieja. El hombre del pasajero volvió a levantar los binoculares. Parece que es algo más. El conductor no dijo nada, solo encendió un cigarro. Y bajó la ventana un poco más para que saliera el humo. El calor entraba como una ola sólida, pero era mejor que asfixiarse dentro de la camioneta. ¿Tú crees las historias? Preguntó después de un rato. ¿Cuáles historias? Las de la reina invisible. Esas madres que cuentan en los bares. El hombre del pasajero no apartó los binoculares. No sé. Nunca conocí a nadie que la haya visto de verdad. Yo sí. El conductor le dio otra jalada al cigarro. Conocí a un cabrón que trabajó con ella hace como 10 años en Michoacán. Decía que era la única persona a la que el mero chingón respetaba. Decía que podía entrar a cualquier lado sin que nadie la viera, que hablaba 3 idiomas y que sabía más de rutas y contactos que todos los jefes juntos. ¿Y qué le pasó? ¿A ella o al vato que la conoció? Al vato. Murió en un enfrentamiento en Guanajuato. Le cayeron los federales. El conductor tiró el cigarro por la ventana. Pero antes de morir. Cuando estaba pedísimo borracho una noche, me contó algo que nunca se me olvidó. ¿Qué dijo? Que la reina invisible no trabajaba para nadie, que ella era la que ponía las reglas y que si algún día dejaba de ser invisible, era porque alguien la había hecho enojar. El hombre del pasajero bajó los binoculares lentamente. Miró a su compañero con una expresión que mezclaba incredulidad y algo más. Algo que no quería admitir. No mames, güey, eso suena a pura película. Eso es lo que yo pensaba. El conductor prendió otro cigarro. Hasta que el jefe dijo que iba a venir en persona. Los dos se quedaron en silencio, mirando hacia la feria a través del parabrisas sucio. La gente seguía moviéndose entre los puestos. Los niños corrían persiguiendo un perro callejero. Las señoras regateaban precios de jitomates. Todo era tan normal, tan cotidiano, que era difícil creer que algo estuviera por pasar. Pero algo iba a pasar. Los dos lo sabían. Lo sentían en el aire. En el calor que se hacía más pesado, en las nubes que crecían al norte como montañas grises. De vuelta en la feria, la mujer se había detenido frente a un puesto de frutas. Sandías cortadas. Brillaban rojas bajo el sol, mangos colgaban en redes. Plátanos ya empezaban a mancharse de café. La vendedora, una mujer joven con bebé amarrado a la espalda, le sonrió. ¿Qué le doy, señora? La mujer señaló una bolsa de limones. 3 kilos. Mientras la vendedora pesaba los limones, la mujer miró hacia atrás, hacia donde estaba la camioneta Ram bajo el mezquite. No podía verlos desde ahí, pero sabía que estaban. Había sentido sus miradas desde que entró a la feria. Los había contado. 7 en total. 3 que la habían confrontado, 2 en la camioneta, 2 más en motos del otro lado. 7 hombres armados para una sola mujer que compraba limones. Eso le decía 2 cosas.
Primero, alguien la quería de verdad. No era un encargo menor, no era un favor entre amigos. Era algo serio, algo grande. Y segundo, quien la quería no sabía realmente quién era ella, porque si supiera, habría mandado más gente o tal vez no habría mandado a nadie. Son 60 pesos, señora. La mujer sacó el dinero de su bolsa, le dio un billete de 100 a la vendedora y esperó el cambio. El bebé en la espalda de la mujer se movió un poco, gimió, luego volvió a quedarse quieto. La vendedora le acomodó la cabecita con cuidado, con ese gesto automático que tienen las madres. ¿Cuántos meses tiene? Preguntó la mujer, guardando el cambio. 5. Es mi primer hijo. La vendedora sonrió con ese orgullo cansado. No duerme mucho, por eso lo traigo aquí. Se calma con el movimiento. Es hermoso. La mujer extendió la mano, tocó la frente del bebé con un dedo. Estaba tibia, sudorosa, perfecta. Cuídalo bien. Siempre, señora. La mujer tomó su bolsa de limones y se alejó. No miró hacia atrás, no aceleró el paso, solo siguió caminando entre los puestos. Invisible otra vez, solo otra señora más en la feria del domingo. Pero ahora la pregunta flotaba en el aire como el olor a fritangas. ¿Por qué había venido? ¿Qué buscaba aquí? ¿Y qué iba a pasar? ¿Cuando llegara el jefe que había mandado a esos 7 hombres? La respuesta estaba escrita en su rostro, en la forma en que tocó la frente de ese bebé, en el anillo que llevaba en la mano derecha. La reina invisible no había venido a esconderse. Había venido a terminar algo. El cielo al norte ya no era solo gris, era negro, denso, con relámpagos que iluminaban las nubes desde adentro sin hacer ruido todavía. La gente de la feria miraba hacia arriba cada tanto, calculando si les daba tiempo de terminar sus compras antes de que cayera el agua. Los vendedores empezaban a acomodar lonas sobre su mercancía. El aire olía diferente ahora, a tierra mojada que todavía no se mojaba, a promesa de lluvia. La mujer se detuvo en el extremo sur de la feria, donde los puestos se volvían más escasos y el terreno empezaba a convertirse en monte. Ahí había una capilla pequeña, de esas que alguien construyó hace décadas y que nadie mantiene, pero que tampoco nadie se atreve a tirar. Paredes de adobe descascarado, techo de lámina oxidada, una puerta de madera con la pintura azul casi desaparecida. Entró. El interior era fresco comparado con el calor de afuera, oscuro también. La única luz venía de una ventana alta donde las moscas zumbaban atrapadas contra el vidrio sucio. Había 3 bancas de madera, un altar simple con un Cristo de yeso agrietado, flores de plástico tan viejas que habían perdido el color, y velas. Docenas de velas apagadas con cera derretida formando montañas blancas sobre la mesa. La mujer se sentó en la primera banca, dejó sus bolsas en el suelo. Se quitó el rebozo y lo dobló sobre su regazo. Por primera vez en toda la mañana cerró los ojos. Han pasado 4 años. Su voz llenó el espacio silencioso. No le hablaba a nadie. O tal vez sí. Tal vez le hablaba al Cristo agrietado. Tal vez le hablaba a alguien que ya no estaba. 4 años desde que dejé todo. 4 años viviendo como la gente normal, yendo al mercado, pagando luz, viendo telenovelas. Abrió los ojos, miró al Cristo sin parpadear. Pensé que se habían olvidado de mí. Pensé que el pacto seguía en pie. Yo no los molesto. Ellos no me molestan. ¿Simple? Se rió. Pero no tenía nada de risa real. Pero alguien rompió el pacto. Alguien decidió que 4 años era suficiente. Afuera, un trueno finalmente sonó. Sordo, distante, como un tambor de guerra anunciando que ya viene el ejército. El problema es que no sé quién. La mujer se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. El anillo en su mano brilló un segundo cuando la luz de un relámpago entró por la ventana. Y eso me preocupa. Porque si no sé quién, no sé por qué. Y si no sé por qué, no terminó la frase. No hacía falta. La puerta de la capilla se abrió. La mujer no volteó, solo escuchó los pasos.
2 personas, suelas de botas sobre el piso de cemento agrietado. Se detuvieron a medio camino entre la puerta y donde ella estaba. Te dije que esperaras. Afuera, fui. Su voz no cambió. Seguía siendo suave, calmada. Lo sé. La voz del viejo llegó rasposa. Pero necesitas saber algo. ¿Qué? Acaba de llegar el jaguar. El nombre cayó como una piedra en agua profunda. La mujer no se movió, pero algo cambió en su postura. Una tensión que no estaba ahí antes. ¿Estás seguro? 3 camionetas blindadas. 20 hombres. Entraron por el lado. Hace 5 minutos. El viejo tosió. Y trae a alguien más. ¿A quién? A tu hijo. Ahora sí se movió. Se puso de pie despacio, volteó hacia el viejo. Don Chui estaba parado junto a la puerta. Con su camisa de mezclilla y sus manos manchadas de grasa. Pero había alguien más con él, un muchacho de unos 17 años, delgado, con una camiseta de los Raiders y jeans rotos. Cara de niño todavía, ojos asustados. El muchacho miraba a la mujer como si estuviera viendo un fantasma. Mamá. La palabra salió quebrada. La mujer no respondió de inmediato, solo lo miró. Tomándose su tiempo, memorizando cada detalle. Había crecido. Ya no era el niño que dejó hace 4 años. Ya tenía sombra de bigote, ya tenía las manos grandes, ya parecía hombre. Te dije que no volvieras. Su voz era más dura ahora. Te dije que te quedaras con tu tía en Querétaro. No podía. El muchacho dio un paso adelante, sus manos temblaban. Me mandaron un mensaje. Dijeron que si no venía, dijeron. ¿Qué? El muchacho no respondió, solo bajó la mirada. Don Chui habló por él. Dijeron que iban a quemar la casa de tu hermana con ella adentro. La mujer cerró los ojos, respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, eran diferentes, más fríos, más vacíos, como si algo humano se hubiera apagado adentro. ¿Quién te dio el mensaje? Un tipo. No lo conocía. Me esperó afuera de la escuela. El muchacho sacó un papel doblado de su bolsillo, se lo extendió. Me dio esto. La mujer tomó el papel, lo desdobló. Era una nota escrita a mano con letra cuidadosa. Decía, la reina necesita recordar que todos tienen familia. Trae al muchacho a la feria de San Miguel. Domingo al mediodía. O la hermana paga lo que tú debes. No estaba firmada. No hacía falta. El mensaje era claro. La mujer arrugó el papel despacio, lo guardó en su bolsa, luego miró a su hijo. Realmente lo miró por primera vez en 4 años. ¿Te lastimaron? No. ¿Te tocaron? No, mamá. Solo me dijeron que viniera. ¿Y viniste? El muchacho asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. No sabía qué más hacer. La mujer caminó hacia él. Se detuvo a un paso de distancia, levantó la mano, tocó su mejilla con la palma, sintió el calor de su piel, la humedad del sudor nervioso. Hiciste bien. Su voz era suave otra vez, maternal. Hiciste lo correcto. El muchacho soltó un solozo, se dejó caer contra ella, abrazándola con esa desesperación de quien ha estado aguantando demasiado durante demasiado tiempo. La mujer lo sostuvo. Pasó la mano por su cabello, lo meció apenas, como cuando era niño y tenía pesadillas. Ya pasó, le susurró al oído. Ya estás aquí. Ya estás conmigo. Don Chui miraba la escena desde la puerta. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos sí. Veía algo que la mayoría de la gente nunca entendería. Veía a la reina invisible siendo simplemente una madre, siendo simplemente humana. Y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa, porque una reina invisible que era invisible era peligrosa, pero una reina invisible con algo que perder, esa era letal. ¿Qué vas a hacer?, preguntó el viejo después de un momento. La mujer no dejó de abrazar a su hijo, solo habló por encima de su hombro.
Voy a ir a hablar con el jaguar. Él no vino a hablar. Lo sé. Trae 20 hombres. Los conté. Están armados hasta los dientes. Claro que están. Te van a matar. La mujer finalmente soltó a su hijo. Lo apartó un poco, le limpió las lágrimas con los pulgares. Lo miró a los ojos. Quiero que te quedes aquí con Don Chui. No salgas. No importa que escuches. ¿Entendido, mijo? Mamá, ¿entendido? El muchacho tragó saliva. Asintió. Bien. La mujer se volteó. ¿Hacia el viejo? Cuídalo. Si no regreso en una hora, llévatelo a Querétaro, a la casa de mi hermana. Ella sabe qué hacer. Y si vuelvo, nos vamos todos juntos. Y esta vez sí terminámoslo. Que empecé hace 4 años. Don Chui asintió. No preguntó qué era eso que había empezado hace 4 años. No necesitaba preguntar. Algunas historias se entienden sin palabras. La mujer recogió su rebozo, lo echó sobre los hombros, recogió sus bolsas, caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó una última vez hacia su hijo. Te quiero, mijo. Nunca olvides eso. Yo también te quiero, mamá. Ella sonrió. Una sonrisa real esta vez. Luego salió de la capilla. Afuera, el cielo ya era todo negro. El viento había empezado a soplar, levantando remolinos de polvo entre los puestos. La gente corría a guardar cosas. Los vendedores gritaban amarrando lonas. Los primeros truenos ya no sonaban distantes, sonaban cerca, muy cerca. Y en medio de todo ese caos, 3 camionetas negras bloqueaban la salida principal de la feria. 20 hombres de pie alrededor de ellas. Todos con armas visibles, todos mirando hacia el mismo punto, hacia ella. El jaguar no era alto. Tampoco era el hombre más intimidante que la mujer había visto, pero tenía algo en la forma de pararse, en la forma de mirar, que dejaba claro por qué llevaba ese nombre. Era delgado, fibroso. Con el cabello peinado hacia atrás con gel y una camisa guayabera blanca que parecía recién planchada, a pesar del polvo y el calor. Usaba lentes oscuros, incluso con el cielo negro de tormenta. Y cuando la vio salir de la capilla, sonrió. No era una sonrisa amable. La reina invisible. Su voz era más suave de lo que ella esperaba, educada casi, como si estuviera saludando a una vieja. Amiga. 4 años buscándote, y resulta que todo este tiempo estuviste aquí, en este pueblo, comprando limones. La mujer caminó hacia él sin prisa. Sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo. El viento le pegaba el rebozo contra el cuerpo. Todavía tenía las bolsas de la compra colgando de un brazo. Parecía absurdo. Una señora cualquiera caminando hacia 20 hombres armados como si fuera al mercado. Se detuvo a 10 metros de distancia, ni más cerca ni más lejos. La distancia perfecta. No tan cerca como para estar en peligro inmediato, no tan lejos como para parecer que tenía miedo. Jaguar. Ella inclinó la cabeza apenas. Un gesto de reconocimiento, no de sumisión. No pensé que fueras tú quien vendría. ¿Esperabas a alguien más? Esperaba que respetaras el pacto. El jaguar se rió. Fue una risa corta, seca. El pacto murió con Don Memo. Tú lo sabes. La mujer no respondió de inmediato. El nombre que el jaguar acababa de decir flotó en el aire como humo. Don Memo. El viejo jefe, el hombre que había puesto las reglas, el hombre que había acordado con ella que podía retirarse a cambio de silencio absoluto. Don Memo había muerto hacía 6 meses. Infarto, dijeron, pero ella sabía que nadie en ese mundo moría de infarto. Nadie moría en su cama rodeado de familia. ¿Quién lo mató? Preguntó. Su voz no cambió, pero había algo debajo. Una corriente fría. Eso no importa ahora. El jaguar se quitó los lentes, los guardó en el bolsillo de la guayabera. Sus ojos eran de un café claro, casi miel. Bonitos.
Peligrosos. Lo que importa es que con él se fue el pacto, y con el pacto se fueron tus garantías. Y mi familia, esa también se fue. Tu familia está bien por ahora. El jaguar señaló con la barbilla hacia la capilla. Tu hijo está ahí adentro, ¿no? Buen muchacho. Se portó muy bien cuando lo fuimos a buscar. La mano derecha de la mujer se movió apenas, un gesto pequeño, casi imperceptible. Pero los hombres alrededor de el jaguar lo notaron. 4 de ellos dieron un paso adelante, las manos en las armas. El jaguar levantó una mano, los detuvo. Tranquilos. La reina no va a hacer ninguna pendejada. Sabe que si lo hace, su hijo no sale de esa capilla. ¿Qué quieres, jaguar? La mujer habló despacio, midiendo cada palabra. Si me querías muerta, ya lo estaría. No necesitabas venir en persona. Tienes razón. El jaguar caminó unos pasos hacia ella. Ahora estaban a 7 metros. No te quiero muerta. Te quiero trabajando. Silencio. Los truenos rugían. El viento soplaba más fuerte. Las primeras gotas empezaban a caer. Gotas grandes, pesadas, que sonaban como piedras pequeñas al golpear el suelo. No. La respuesta de la mujer fue simple, firme. Sin espacio para negociación. Ni siquiera escuchaste lo que te voy a ofrecer. No necesito escucharlo. La respuesta es no. El jaguar se detuvo. Metió las manos en los bolsillos de su pantalón. Parecía relajado, como si estuviera teniendo una conversación casual en un café, no en medio de una feria a punto de ser arrasada por una tormenta. Hay un cargamento que viene de Colombia. Empezó a hablar sin apuro. 200 kilos de coca pura, valor de $6 millones en la calle. Tiene que cruzar por Chiapas, subir por Oaxaca, llegar a Jalisco sin que los federales lo toquen. Consigue a alguien más. No hay nadie más. El jaguar sacó un cigarro, lo encendió a pesar del viento. Todos mis contactos en la frontera sur están quemados. Los Zetas tienen la mitad de las rutas, los de Sinaloa tienen la otra mitad, y los que quedan, no confío en ellos. ¿Y confías en mí? No. El jaguar soltó el humo despacio. Pero respeto tu trabajo. Siempre lo respeté. Por eso te estoy dando la opción de hacerlo por voluntad propia. ¿Y si digo que no? El jaguar no respondió, solo miró hacia la capilla. El mensaje era claro. La mujer siguió su mirada. Vio la puerta azul descascarada, vio las paredes de adobe, y supo que adentro estaba su hijo, esperando, confiando en que ella arreglaría esto. Su voz salió más baja ahora, cansada. 3 días. El cargamento llega el jueves. Necesito que estés en la frontera el miércoles para preparar todo. ¿Cuánto? $500,000. En efectivo, cuando el cargamento llegue a Guadalajara. $500,000. Era más dinero del que la mayoría de la gente en ese pueblo vería en toda su vida. Era suficiente para desaparecer de verdad, para llevar a su hijo lejos, para que su hermana nunca más tuviera que preocuparse. Pero también era una trampa, porque una vez que aceptara, nunca terminaría. Habría otro cargamento, otra ruta, otra razón por la que no podía irse. ¿Y mi familia? Preguntó. ¿Qué garantía tengo de que los dejarás en paz? Mi palabra. El jaguar tiró el cigarro, lo aplastó con la bota. Sé que no significa mucho viniendo de mí. Pero es lo único que te puedo ofrecer. La mujer lo miró a los ojos. Buscó algo, algún indicio de sinceridad, alguna señal de que realmente cumpliría, pero lo único que vio fue a un hombre de negocios, frío, calculador, un hombre que veía el mundo como números y territorios. La lluvia caía más fuerte ahora. Los vendedores habían abandonado sus puestos. La gente corría buscando refugio. En menos de un minuto, la feria se había vaciado. Solo quedaban los 20 hombres de El Jaguar. ¿Y ella? Necesito pensarlo. La mujer dio un paso atrás. No hay nada que pensar. El jaguar caminó
Hacia ella de nuevo. Ahora estaban a 4 metros. O aceptas, o tu hijo no sale de aquí. Me estás apurando. Te estoy dando una oportunidad. Hay otros que querían que simplemente te matáramos. Pero yo les dije que eras muy valiosa, que todavía podías ser útil. ¿Y si les demostrara que estás equivocado? La voz de la mujer cambió. Ya no era suave, ya no era cansada. Era algo más. Algo que el jaguar reconoció de inmediato. Era peligro. No vas a hacer ninguna pendejada. El jaguar habló más lento ahora. Porque si lo haces, si se te ocurre intentar algo, mis hombres tienen orden de matar a tu hijo primero. ¿Entendido? La mujer no respondió, solo se quedó quieta bajo la lluvia, con el rebozo pegado al cuerpo y las bolsas de compra colgando de su brazo. Parecía pequeña. Vulnerable. Una señora cualquiera atrapada en algo más grande que ella. Pero el jaguar sabía que eso era mentira. Había visto fotos de lo que ella podía hacer. Había leído reportes. Había escuchado historias de hombres que la habían subestimado y que ya no estaban vivos para contar qué fue lo que hicieron mal. Por eso trajo 20 hombres. Por eso vino en persona. Por eso amenazó a su familia. Porque tenía miedo. Y los hombres con miedo hacen cosas estúpidas. 3 días. El jaguar dio un paso atrás. Te mando las coordenadas mañana. Si no llegas, mando a alguien por tu hermana. Se volteó para irse. Sus hombres empezaron a moverse, subiendo a las camionetas. Los motores rugieron, las llantas giraron en el lodo que ya empezaba a formarse. Pero antes de subir a su camioneta, el jaguar volteó una última vez. Por cierto, su voz apenas se escuchaba sobre la lluvia. El anillo que traes, todavía funciona. La mujer tocó el anillo en su dedo, el aro simple de plata con el grabado pequeño. Nunca dejó de funcionar. El jaguar sonrió. Bien. Porque ¿dónde vas? Lo vas a necesitar. Subió a la camioneta. Las 3 salieron, levantando olas de agua sucia. En 30 segundos habían desaparecido por el camino de terracería. La mujer se quedó parada bajo la lluvia, sola, con sus bolsas de compra y sus pensamientos. Detrás de ella, la puerta de la capilla se abrió. Don Chui salió, cubriéndose la cabeza con un periódico viejo. ¿Ya se fueron? Sí. ¿Qué te dijeron? La mujer no respondió de inmediato. Solo miró hacia donde las camionetas habían desaparecido. Luego miró su anillo. El agua de lluvia lo hacía brillar. Me dijeron que tengo 3 días para decidir quién quiero ser. Don Chui frunció el ceño. ¿Y quién quieres ser? La mujer se volteó hacia él, y cuando lo miró, el viejo vio algo en sus ojos que no había visto en 4 años. Algo que pensó que había muerto. Algo que ojalá hubiera seguido muerto. Vio a la reina. Quiero ser la mujer que les enseñe porque nadie debió buscarme. La tormenta duró 2 horas. Cuando terminó, la feria era un desastre de lodo y toldos caídos. Los vendedores regresaban despacio, revisando sus puestos, calculando pérdidas. El señor de las herramientas tenía agua hasta los tobillos. La vendedora de frutas lloraba viendo sus mangos flotando en el lodo. El cielo seguía gris, pero las nubes se movían hacia el sur, dejando atrás ese aire limpio que solo viene después de la lluvia. La mujer estaba sentada en la banca de la capilla, con su hijo dormido recargado en su hombro. El muchacho se había quedado dormido llorando, agotado por el miedo y el alivio de estar con su madre. Ella no se había movido en toda la hora que él llevaba durmiendo. Solo le pasaba la mano por el cabello de vez en cuando, como solía hacer cuando era niño. Don Chui estaba parado junto a la ventana, mirando hacia afuera. Va a haber más lluvia. Mañana. Las nubes siguen pesadas. La mujer no respondió. Tenía la mirada perdida en el Cristo agrietado del altar. Pensaba en cosas que llevaba 4 años sin pensar. En rutas. En contactos. En códigos que creyó haber olvidado,
pero que seguían ahí, grabados en su memoria como cicatrices invisibles. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó el viejo sin voltear. No tengo opción. Siempre hay opciones. No cuando involucran a tu familia. La mujer apartó la mirada del Cristo. Tú lo sabes, Chui. Tú pasaste por lo mismo. El viejo no respondió, solo siguió mirando por la ventana. Su esposa había muerto hacía 15 años. Su hija vivía en Estados Unidos y nunca lo visitaba. Su hijo había desaparecido en la guerra contra el narco hacía una década. Don Chui sabía exactamente lo que era perder familia, y sabía exactamente lo que se hace cuando todavía queda alguien a quien proteger. ¿Necesitas ayuda?, preguntó después de un momento. No. No seas orgullosa. No es orgullo. La mujer acomodó la cabeza de su hijo con cuidado. Es que si te involucras, te van a matar. Y tú ya diste suficiente. Ya estoy viejo. No me importa morir. Pero a mí sí me importa. La mujer lo miró por primera vez. Eres la única persona en este pueblo que me ayudó sin pedir nada a cambio. La única que supo quién era y no me vendió. Eso vale más que cualquier otra cosa. El viejo volteó. Sus ojos pequeños brillaban. Por eso quiero ayudarte. Porque tú me ayudaste primero. La mujer iba a responder, pero su hijo se movió. Abrió los ojos despacio, desorientado. Mamá, estoy aquí, mijo. El muchacho se incorporó, se talló los ojos, miró alrededor como si no recordara dónde estaba. Luego la memoria regresó. Y su rostro se tensó. ¿Ya se fueron? Ya se fueron. ¿Qué te dijeron? La mujer dudó, miró a Don Chui. El viejo entendió. Voy a ver si puedo ayudar a los vendedores con sus puestos. Los busco en una hora. Salió de la capilla, cerrando la puerta con cuidado. La mujer esperó hasta que los pasos del viejo se alejaran. Luego se volteó hacia su hijo. El muchacho la miraba con esos ojos que todavía tenían algo de niño, pero que ya empezaban a tener algo más, algo que no debería estar ahí a los 17 años. Miedo adulto. Miedo de verdad. Me pidieron que haga un trabajo. La mujer habló despacio, eligiendo las palabras. Un trabajo grande. Peligroso. Y si digo que no, entonces van a lastimar a tu tía. Y tal vez a ti. El muchacho bajó la mirada. Sus manos temblaban. Sobre sus rodillas. Es por mi culpa. Si no hubiera venido, no. La mujer le tomó la barbilla, lo obligó a mirarla. No es tu culpa. Nunca es tu culpa. ¿Me oyes? Pero tú hiciste lo que tenías que hacer. Viniste a avisarme. Eso fue valiente. Ella lo soltó. Lo que pasa es que yo creí que podía escapar de ciertas cosas. Creí que si me escondía lo suficiente, si me hacía invisible de verdad, ellos se olvidarían. Y no se olvidaron. ¿No? La mujer se rió sin ganas. Nunca se olvidan. Porque lo que yo sé, lo que yo puedo hacer, eso vale mucho dinero. Y la gente que vive de ese dinero no deja ir esas cosas así nada más. El muchacho se quedó callado un momento. Afuera, los vendedores gritaban arrastrando cosas por el lodo. Un niño reía chapoteando en un charco. La vida seguía como si nada hubiera pasado, como si la feria no hubiera sido el escenario de una amenaza de muerte hacía menos de 2 horas. ¿Qué hacías antes, mamá? La pregunta salió despacio. Cuidadosa. Antes de que nos viniéramos al pueblo. Antes de que papá muriera. La mujer cerró los ojos. Había esperado esa pregunta durante 4 años. Había ensayado respuestas. Había preparado mentiras suaves que protegieran a su hijo de la verdad. Pero ahora, sentada en esa capilla con el olor a humedad y velas viejas, supo que las mentiras ya no servían. Movía cosas. Abrió los ojos. Cosas que la gente no podía mover por las vías normales.
Cosas que los gobiernos no querían que se movieran. Drogas, a veces. Otras veces eran armas. O dinero. O personas. Hizo una pausa. Siempre fue para el mismo grupo. Empecé cuando tenía 20 años, antes de conocer a tu papá. El muchacho la miraba como si estuviera viendo a una extraña. Papá sabía. Tu papá me sacó de eso. La voz de la mujer se quebró un poco. Me encontró cuando yo ya no sabía cómo salir. Me enseñó que podía hacer otra cosa, que podía tener una vida normal, una familia. Y funcionó. Funcionó 10 años. Los 10 mejores años de mi vida. Se limpió una lágrima que no sabía que estaba ahí. Pero cuando tu papá murió, cuando ese cáncer se lo llevó, yo pensé que iba a tener que volver. Pensé que sin él no podría seguir siendo normal. Pero lo hiciste. Lo intenté. Me mudé aquí. Conseguí trabajo en la tienda. Te mandé con tu tía para que estudiaras. Dejé todo atrás. Miró sus manos, las mismas manos que habían hecho tantas cosas. Cosas buenas y cosas malas. 4 años intentando ser solo una señora más, una viuda que vende dulces y ve telenovelas. Y ahora, la mujer lo miró. Realmente lo miró. Vio al niño que había cargado cuando nació. Vio al niño que había enseñado a caminar. Vio al muchacho que ahora era casi un hombre. Y supo que la respuesta que le diera cambiaría todo para siempre. Ahora tengo que elegir. Su voz era firme otra vez. Puedo aceptar el trabajo, hacer lo que me piden, y tal vez después de eso nos dejen en paz. O tal vez no. Tal vez sea el inicio de algo que nunca termine. ¿Cuál es la otra opción? La mujer tocó el anillo en su dedo, el aro simple de plata, el grabado pequeño que solo ciertas personas reconocían. La otra opción es más peligrosa. Más definitiva. ¿Qué es? Recordarles por qué me llamaban la reina. El nombre flotó entre ellos. El muchacho parpadeó. La reina, la reina. Invisible. La mujer giró el anillo en su dedo. Ese era mi nombre. Mi título. No porque mandara, no porque fuera jefa de nadie, sino porque nadie me veía venir. Porque podía entrar y salir de cualquier lugar sin dejar rastro. Porque conocía todas las rutas, todos los contactos, todos los secretos. Y por eso te buscan. Me buscan porque creen que sigo siendo esa persona. Y tienen razón. Dejó de girar el anillo. Pero lo que no saben es que ahora tengo algo que perder. Y eso me hace más peligrosa, no menos. El muchacho tragó saliva. ¿Qué vas a hacer? La mujer se puso de pie. Caminó hacia el altar, tomó una de las velas viejas, la prendió con un encendedor que sacó de su bolsa. La flama temblaba en el aire quieto de la capilla. Voy a enseñarles algo que olvidaron. ¿Qué cosa? Que las reinas no negocian con amenazas. Puso la vela de vuelta en el altar. Las reinas obligan a que otros negocien con ellas. Afuera, el sol finalmente salió entre las nubes. Los rayos cayeron sobre el lodo, haciéndolo brillar. Los charcos reflejaban el cielo como espejos rotos. Y en la distancia, por el camino de terracería, se veía el polvo que levantaba un auto. Acercándose. Don Chui entró a la capilla casi corriendo. ¿Viene alguien? ¿Quién? No sé. ¿Un carro solo? No es de aquí. La mujer caminó hacia la ventana, miró hacia afuera. Era un suru viejo. Blanco con un parabrisas rajado. Se detuvo frente a la capilla. La puerta del conductor se abrió. Salió una mujer, 50 y tantos años, robusta, con el cabello recogido en un chongo apretado. Usaba jeans y una blusa de flores. Se veía como cualquier señora de cualquier pueblo, pero la mujer de la capilla la reconoció de inmediato. ¿La conoces? Preguntó Don Chui. ¿La conozco? La voz de la mujer cambió. Había sorpresa ahí. Y algo más. Esperanza. Tal vez. Es la hormiga.
¿Quién es la hormiga? Alguien que no veía desde hace 6 años. La mujer salió de la capilla. Su hijo la siguió. Don Chui se quedó atrás, confundido, pero alerta. La mujer del suru esperaba con los brazos cruzados. Cuando la vio salir, sonrió. Era una sonrisa cansada, pero real. Oí que andabas metida en broncas. La reina invisible se detuvo a 3 metros de distancia. ¿Quién te dijo? Tengo mis fuentes. La hormiga miró al muchacho. ¿Ese es tu hijo? No, está grande. Ya. ¿Qué haces aquí? Vine a ofrecerte algo que necesitas. La hormiga se descruzó los brazos. Una salida. Y en ese momento, con el sol brillando sobre el lodo y las nubes alejándose hacia él. Sur, la mujer que había sido invisible durante 4 años supo que todo estaba por cambiar. Que la decisión que había creído tener 3 días para tomar, en realidad tenía que tomarla ahora. La hormiga no era su nombre real. Nadie en ese mundo usaba nombres reales. Era un apodo que le habían puesto hacía 20 años cuando empezó como correo del cártel. Le decían así porque podía cargar el doble de su peso en paquetes y caminar kilómetros sin cansarse, porque era pequeña pero fuerte, porque nadie la notaba hasta que ya era demasiado tarde. Ahora tenía el cabello más gris. Arrugas que antes no estaban, un poco más de peso en la cintura, pero los ojos seguían siendo los mismos. Ojos que habían visto demasiado y que sabían guardar secretos. Estaban sentadas en la parte trasera del suru, la reina en el asiento del conductor, la hormiga del otro lado. El muchacho se había quedado con Don Chui afuera, comiendo unos tacos que el viejo había conseguido de un vendedor. Que todavía tenía estufa prendida. El olor a carne asada entraba por las ventanas abiertas. Pensé que te habías retirado. La reina habló sin mirar a la hormiga. Tenía los ojos fijos en el espejo retrovisor, viendo a su hijo reír por algo que Don Chui le había dicho. Me retiré hace 4 años. Mismo tiempo que tú. La hormiga sacó un chicle de su bolsa, lo desenvolvió despacio. Pero las noticias viajan. Y cuando oí que el jaguar te estaba buscando, supe que tenías problemas. ¿Cómo supiste que me encontró? Porque tengo gente en su equipo. Gente que me debe favores. Masticó el chicle. Me avisaron cuando mandaron a los 3 hombres a confrontarte en la feria. Por cierto, lo que hiciste fue una chingonería. Desarmarlos sin tocarlos. Puro estilo tuyo. La reina no respondió. Seguía mirando a su hijo. El muchacho se había manchado la camisa de salsa. Intentaba limpiarse con una servilleta, pero solo lo empeoraba. Era tan normal, tan humano. Tan lejos del mundo en el que ella había vivido. ¿Qué quieres, hormiga? La pregunta salió cansada. Porque sé que no viniste solo a saludar. Tienes razón. La hormiga dejó de mascar. Su voz se puso seria. Vine a decirte que estás cometiendo un error. ¿Cuál error? El error de creer que puedes hacer el trabajo del jaguar y salir limpia. Eso no va a pasar. La reina. Finalmente volteó a mirarla. ¿Por qué no? Porque ese cargamento que te pidió mover, la hormiga bajó la voz, aunque no había nadie cerca. No es de él. Es de otra gente. Gente de Michoacán. Del Mencho. El nombre cayó como plomo. El Mencho. El jefe de jefes del cártel, el hombre que mandaba sobre todos, incluyendo al jaguar. La leyenda viviente del narco en México. El jaguar está robando un cargamento del Mencho. La reina dejó que las palabras se asentaran. Por eso quiere que yo lo mueva. ¿Exacto? Para que si lo mueve con su gente, el Mencho se va a enterar. Pero si lo mueve alguien externo, alguien que supuestamente está retirada, la hormiga hizo una pausa. Entonces puede echarle la culpa a otra persona si las cosas salen mal. A mí. A ti. El silencio llenó el carro. Afuera, el muchacho había terminado de comer. Ahora miraba su teléfono, el rostro iluminado por la pantalla.
Don Chui fumaba un cigarro mirando hacia las montañas donde las nubes seguían apilándose. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó la reina. Porque la persona que me avisó es alguien de confianza. Alguien que trabajaba directamente con el jaguar hasta hace 2 semanas. La hormiga sacó su teléfono, buscó una foto, se la mostró. ¿Lo reconoces? La reina miró la foto. Era un hombre de unos 30 años, cara delgada, tatuaje en el cuello de un escorpión. Lo reconoció de inmediato. ¿El Beto? Era el contador del jaguar. Sí. Hasta que el jaguar se lo chingó por saber demasiado. La hormiga guardó el teléfono. Pero antes de morir, el Beto me mandó toda la información. Cuentas bancarias, rutas, contactos. Todo. ¿Por qué te lo mandó a ti? Porque hace 10 años yo le salvé la vida cuando estaba empezando, y él me juró que sí. Algún día tenía información que pudiera ayudarme, me la daría. La hormiga suspiró. No pensé que iba a cumplir su promesa muriendo. La reina se quedó callada, procesando, calculando. Si lo que la hormiga decía era verdad, entonces aceptar el trabajo de El Jaguar no era solo peligroso. Era suicida. Porque cuando el Mencho descubriera que su cargamento había sido robado, no iba a importar quién lo movió o por qué. Solo iba a importar eliminar al responsable. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó finalmente. Tienes 3 opciones. La hormiga levantó un dedo. 1. Aceptas el trabajo, lo haces perfecto, y rezas para que el Mencho nunca se entere. Posibilidad de sobrevivir, 20%. Levantó otro dedo. 2. Rechazas el trabajo, el jaguar mata a tu familia, y tú pasas el resto de tu vida escondiéndote. Posibilidad de sobrevivir, 50%, pero sin familia. Levantó el tercer dedo. 3. Usas la información que yo tengo para voltear la mesa. Le dices al Mencho lo que el jaguar está planeando. Te pones de su lado, y dejas que ellos se maten entre sí mientras tú y tu familia desaparecen de verdad. Y la posibilidad de sobrevivir. En la opción 3, la hormiga sonrió. Depende de qué tan buena seas negociando. Pero yo diría que 70%. La reina miró de nuevo a su hijo. El muchacho había dejado el teléfono. Ahora ayudaba a Don Chui a recoger los platos de cartón, poniéndolos en una bolsa de basura. Movimientos simples, cotidianos. Los movimientos de alguien que no sabe que su vida está pendiendo de un hilo. Si voy con el Mencho, la reina habló despacio, pensando en voz alta. Tengo que llevar pruebas. Números, documentos. Los tengo todos. La hormiga dio unas palmadas al asiento. En una USB. Está debajo del tapete del carro. Todo lo que el Beto recopiló antes de morir. Y a cambio de eso, ¿qué quieres? Nada. La reina la miró con desconfianza. Nadie da nada gratis en este mundo. Tienes razón. Pero esto no es gratis. La hormiga se quitó un anillo que traía en la mano izquierda. Era similar al de la reina, plata simple con un grabado pequeño. Esto es por lo que hiciste hace 8 años en Tamaulipas, cuando me sacaste de ese rancho donde me iban a matar. ¿Lo recuerdas? La reina asintió lentamente. Te sacamos de madrugada. Tuvimos que matar a 3 guardias. Mataste tú a 3 guardias. Yo solo corrí. La hormiga le extendió el anillo. Me dijiste ese día que si alguna vez necesitaba algo, que te buscara. Pues bien, yo no necesito nada. Pero tú sí. Así que esto es mi forma de pagar esa deuda. La reina miró el anillo, pero no lo tomó. Quedamos a mano hace años. Para ti, tal vez. Para mí, no. La hormiga dejó el anillo en el tablero. Tómalo o déjalo. Pero la USB está ahí, y la información también. Se bajó del carro, caminó hacia donde estaba el muchacho y Don Chui. Les dijo algo que la reina no pudo escuchar. El muchacho asintió.
La hormiga le dio una palmada en el hombro, le dijo algo más, y luego se volteó hacia la reina. La miró a través del parabrisas, y luego hizo algo que la reina no esperaba. Se llevó la mano al pecho. Un gesto antiguo. Un gesto que significaba respeto entre iguales. Entre reinas. Subió al suru, arrancó y se fue, levantando polvo. El muchacho caminó de vuelta al carro. Abrió la puerta del pasajero. ¿Quién era? Una vieja amiga. ¿Qué quería? La reina miró el anillo en el tablero. Luego miró debajo del tapete. Ahí estaba. Una USB pequeña, negra. Con una calcomanía de una hormiga dibujada a mano. Quería recordarme que todavía hay gente buena en el mundo. El muchacho no entendió, solo se sentó, cerrando la puerta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ahora? La reina tomó el anillo del tablero, lo sopesó en su mano. Era más pesado de lo que parecía. O tal vez era el peso de lo que significaba lo que lo hacía sentir así. Vamos a hacer algo que no he hecho en mucho tiempo. ¿Qué? Vamos a jugar a ser reinas de verdad. Arrancó el carro. Don Chui subió atrás, y los tres salieron del pueblo mientras el sol terminaba de salir entre las nubes y el lodo empezaba a secarse en las calles. Pero nadie en el carro sabía que 3 kilómetros adelante, escondidos en un camino de terracería, 2 hombres en una moto los esperaban con órdenes claras. Seguir a la reina invisible y reportar cada movimiento que hiciera. El camino a Guadalajara era de 4 horas. La reina manejaba en silencio, con la USB de la hormiga guardada en su bolsa y el anillo nuevo en el tablero brillando bajo el sol que entraba por el parabrisas. Su hijo iba dormido en el asiento del pasajero, con la cabeza recargada contra la ventana. Don Chui en el asiento de atrás también dormitaba, el ronquido suave mezclándose con el ruido del motor. Pero ella no podía dormir. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando, planeando, revisando cada posible escenario. De lo que estaba por hacer. Porque lo que estaba por hacer no tenía vuelta atrás. Iba a ver al Mencho. Nadie veía al Mencho así nada más. No pedías cita, no llamabas por teléfono. El Mencho te buscaba a ti, no al revés. Y si lo buscabas sin ser invitado, lo más probable es que terminaras en una fosa en algún rancho de Jalisco que nadie conocía. Pero ella tenía algo que el Mencho querría. Escuchar. Tenía información. Tenía pruebas. Y tenía un nombre que todavía significaba algo en ese mundo, la reina invisible. A las 2 horas de camino, se detuvo en una gasolinera. Era una de esas estaciones viejas con solo 4 bombas y un baño que daba miedo usar. El encargado era un hombre gordo con camiseta de los Chivas que ni siquiera levantó la vista cuando ella se estacionó. «Llena el tanque», le dijo al encargado. El hombre gruñó algo y empezó a despachar gasolina. La reina se bajó, estiró las piernas. Su hijo se despertó. «¿Dónde estamos?» «A mitad de camino. Ve al baño si necesitas». El muchacho se bajó, fue al baño arrastrando los pies. Don Chui también se bajó, sacó un cigarro, lo prendió. «¿Estás segura de esto?» «No». «¿Y aún así lo vas a hacer?» «Sí». El viejo le dio una jalada al cigarro. «¿Sabes qué es lo que me da más miedo?» «¿Qué?» «Que después de todo esto, después de ver al Mencho y darle la información, él decida que sabes demasiado». Don Chui la miró directo a los ojos. «Que decida que eres un problema que necesita eliminar. Ese riesgo siempre estuvo ahí». La reina miró hacia la carretera. Pasaban trailers, camionetas, autos familiares. Gente normal yendo a lugares normales. Desde el momento en que acepté este mundo, ese riesgo nunca se fue. Pero ahora tienes a tu hijo. Por eso tengo que hacer esto bien. Volteó a mirarlo. Tengo que convencerlo de que soy más útil viva que muerta. El encargado terminó de llenar el tanque. La reina pagó en efectivo. No quería dejar rastro de tarjetas. Esperó a que su hijo saliera del baño. Cuando el muchacho regresó,
Traía una bolsa de frituras y 2 refrescos. Compré algo de comer. Bien pensado, mijo. Siguieron el camino. El sol empezaba a bajar. Para cuando llegaron a las afueras de Guadalajara, ya era media tarde. La ciudad se extendía enorme frente a ellos, con sus edificios brillando bajo la luz dorada del atardecer. Era tan grande, tan diferente del pueblo donde habían estado esa mañana. Era fácil perderse aquí. Fácil ser invisible. Y eso era exactamente lo que la reina necesitaba. Se detuvo en un hotel pequeño. En las afueras, de esos donde pagan por hora y nadie hace preguntas. El encargado apenas la miró cuando pidió una habitación. Le dio una llave con un llavero de plástico roto. Habitación 18. Segundo piso. La habitación era exactamente lo que esperaba. Cama con colcha manchada, televisor viejo que probablemente no funcionaba, baño con azulejos rotos. Pero tenía lo que necesitaba. Privacidad. Ustedes dos se quedan aquí. Le dijo a su hijo y a Don Chui. No habrán a nadie. No salgan por ningún motivo. ¿A dónde vas? Su hijo la miraba con esos ojos asustados otra vez. Voy a hacer una llamada. Vuelvo en 1 hora. Mamá, confía en mí. Le tocó la mejilla. Solo 1 hora. Luego volvemos todos juntos y nos vamos lejos. Te lo prometo. Salió antes de que él pudiera protestar. Bajó las escaleras, subió al carro. Manejó 10 minutos hasta llegar a una zona que conocía de antes, una zona donde los teléfonos públicos todavía existían y nadie preguntaba. Nada. Se detuvo frente a uno de esos teléfonos. Estaba rayado con grafiti. Tenía números escritos con marcador. Olía a orines, pero funcionaba. Metió unas monedas, marcó un número que no había marcado en 6 años. Un número que solo 5 personas en todo México conocían. Sonó 3 veces. Luego contestó una voz de hombre. ¿Quién habla? La reina. Silencio. Largo, pesado. Luego. La reina invisible. La misma. Creíamos que estabas muerta. Estaba retirada. Pero ahora tengo algo que el jefe necesita escuchar. ¿Qué cosa? Información sobre un traidor. Sobre un robo. Sobre 200 kilos que están por desaparecer. Otro silencio. Más corto esta vez. Espera. Escuchó voces del otro lado. Hablaban rápido, en voz baja. No pudo distinguir las palabras. Luego la voz regresó. ¿Dónde estás? En la ciudad. Puedo estar donde me digan en 20 minutos. El Parque de la Revolución. Junto a la fuente. A las 7 de la noche. ¿Sola? Voy a estar. Ey. Si esto es una trampa, no es una trampa. Es una oportunidad. La reina apretó el auricular. Díganle al jefe que la reina invisible tiene un regalo para él. Colgó antes de que la voz pudiera responder. Se quedó parada junto al teléfono, respirando hondo. Las manos le temblaban un poco. No por miedo. Por adrenalina. Por esa sensación que no había sentido en 4 años. La sensación de estar viva de verdad. De estar al filo del precipicio. Miró su reloj. Eran las 6:15. Tenía 45 minutos para prepararse. 45 minutos para decidir. Exactamente qué decir y cómo decirlo. Porque en esa reunión, cada palabra importaría. Cada gesto. Cada respiración. Regresó al hotel, subió a la habitación. Su hijo y Don Chui estaban viendo el noticiero en el televisor que, sorprendentemente, sí funcionaba. Hablaban de un operativo en Michoacán. De 30 muertos. De 3 narcolaboratorios desmantelados. El narco seguía su guerra. Interminable mientras la gente normal intentaba vivir alrededor de ella. ¿Y? Preguntó Don Chui cuando la vio entrar. Tengo una reunión a las 7.
¿Con quién? Con gente del Mencho. Si todo sale bien, para mañana estamos libres. ¿Y hoy si sale mal? La reina no respondió, solo fue al baño, se mojó la cara, se miró en el espejo. Vio a una mujer de 38 años que parecía de 45. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, las canas que empezaban a aparecer, las marcas del tiempo y el cansancio. Pero también vio algo más. Vio a la mujer que había sido. A la reina. A la que se movía entre las sombras y hacía cosas que otros no podían hacer. Se secó la cara, regresó a la habitación. Su hijo la miraba desde la cama. ¿Me llevas? No, mamá. Yo quiero, sé lo que quieres. Pero esto lo hago sola. Se sentó junto a él. Si no regreso en 2 horas, Don Fui tiene instrucciones. Te va a llevar con tu tía. Y en el carro hay un sobre con dinero. Suficiente para que empieces de nuevo. No me vas a dejar. El muchacho tenía lágrimas en los ojos. No después de que acabamos de reencontrarnos. No te voy a dejar. Lo abrazó fuerte. Pero tengo que ser realista. Esto es peligroso, y necesito que estés preparado para cualquier cosa. Lo soltó, se puso de pie, revisó que su anillo estuviera bien puesto, tomó su bolsa con la USB. Adentro, y salió de la habitación sin mirar atrás. Porque si miraba atrás, si veía la cara de su hijo, tal vez no tendría el valor de irse. El Parque de la Revolución estaba a 15 minutos. Llegó con 10 minutos de anticipación. Se estacionó a 2 cuadras. Caminó despacio, viendo los alrededores. Familias paseando, vendedores de elotes, niños corriendo. Todo normal. Todo cotidiano. Pero ella sabía que en algún lugar, escondidos entre la gente normal, estaban los hombres del Mencho. Esperando. Observando. Calculando si era una amenaza o una oportunidad. Se sentó en una banca. Junto a la fuente. El agua caía en cascadas. El sonido era relajante. Cerró los ojos, respiró hondo, y esperó a que su vida cambiara para siempre. A las 7 en punto, llegaron 3 hombres. No caminaban juntos. Uno venía del norte del parque, otro del este, el tercero del sur. Los 3 convergieron en la banca donde ella estaba sentada, sin decirse nada entre ellos, sin mirarse. Como si fuera coincidencia que los 3 terminaran ahí al mismo tiempo. Pero ella sabía que no era coincidencia. Era táctica. El que habló fue el que venía del norte, un hombre de unos 40 años. Con barba recortada y lentes de armazón grueso. Parecía maestro de escuela. Esa era la idea. ¿Trajo algo para demostrar que es quien dice ser? La reina levantó la mano derecha, mostrando el anillo. El hombre se inclinó, lo examinó, vio el grabado, asintió. Todavía funciona. Nunca dejó de funcionar. El hombre se enderezó, miró a sus compañeros, hizo una seña con la cabeza. Los 3 se relajaron apenas. Todavía alerta, pero ya no en posición de ataque. Venga con nosotros. ¿A dónde? A un lugar donde podamos hablar sin que otros escuchen. La reina se puso de pie. ¿Está el jefe ahí? El jefe decide a quién ve y cuándo. El hombre empezó a caminar. Pero si su información es buena, tal vez hoy tenga suerte. Caminaron 6 cuadras. Pasaron por calles cada vez más vacías, por colonias donde las casas tenían rejas altas y perros que ladraban al verlos pasar. Llegaron a una casa esquinera de 2 pisos con pintura descascarada y ventanas con cortinas cerradas. El hombre tocó la puerta con un ritmo específico. 3 golpes rápidos, 2 lentos, 1 rápido. La puerta se abrió desde adentro. Entraron todos. El interior era más limpio de lo que él. Exterior sugería. Pisos de loseta brillante, muebles simples pero nuevos, olor a limpiador de pino. Una mujer de unos 60 años estaba en la cocina haciendo tortillas a mano. No levantó la vista. Cuando entraron, solo siguió palmeando masa. ¿Arriba? El hombre señaló una escalera.
La reina subió. Los 3 hombres la siguieron. En el segundo piso había una sala pequeña, 2 sofás. Una mesa de centro, y un hombre sentado en uno de los sofás fumando un puro. No era el Mencho. La reina lo supo de inmediato. El Mencho no estaría aquí, en una casa común de Guadalajara, esperando a alguien que dijo tener información. El Mencho mandaba a otros a verificar primero. A confirmar. Y solo si era necesario, él aparecía. Este hombre era uno de esos verificadores. Era alto, delgado, con el cabello completamente blanco a pesar de que no parecía tener más de 50 años. Usaba camisa de vestir azul con los primeros 2 botones abiertos, jeans oscuros, botas de piel. Parecía ranchero rico. Y probablemente lo era. La reina invisible. Su voz era grave, pausada. Hace mucho que no escuchaba ese nombre. Hace mucho que no lo usaba. La reina se quedó de pie. Nadie le había ofrecido sentarse. Ustedes, mi nombre no importa. Lo que importa es que hablo en nombre de alguien que sí importa. Le dio una jalada al puro. Dice que tiene información sobre un robo. Sobre un traidor. La reina corrigió. Alguien de su organización está planeando robarse un cargamento del jefe. 200 kilos de coca que vienen de Colombia. Tienen que llegar el jueves. A Jalisco. El hombre no cambió de expresión. ¿Siga? El que planea el robo es alguien llamado el Jaguar. Es uno de los encargados de zona, Michoacán y parte de Jalisco. La reina sacó la USB de su bolsa. Aquí está toda la información. Números de cuentas donde piensa lavar el dinero, contactos que va a usar, rutas alternativas que tiene preparadas. ¿Y cómo consiguió esa información? Me la dio alguien que trabajaba con él. Alguien que el Jaguar mató hace 2 semanas por saber demasiado. ¿El Beto? La reina asintió. El hombre del sofá sonrió por primera vez. Era una sonrisa. Sin alegría. Sabíamos que el Beto había muerto. No sabíamos que había dejado regalitos antes de irse. Él no confiaba en el Jaguar. Y tenía razón. El hombre extendió la mano. La reina le dio la USB. Él la sopesó entre sus dedos, como si pudiera sentir el peso de la información adentro. Esto lo voy a revisar. Si es verdad lo que dice, el jefe va a querer agradecerle personalmente. No necesito agradecimientos. Necesito protección. ¿Protección contra qué? Contra el Jaguar. Él me amenazó a mí y a mi familia. Me obligó a trabajar para él. Pero yo no trabajo para traidores. La reina habló con firmeza. Vine aquí porque respeto al jefe. Porque sé que él valora la lealtad más que cualquier otra cosa. El hombre del sofá se puso de pie. Era más alto de lo que parecía. Sentado, casi 1,90. La lealtad es lo único que vale en este negocio. El dinero va y viene, las rutas se abren y se cierran, pero la lealtad, esa es permanente. Caminó hacia ella. Se detuvo a 1 metro de distancia, la miró a los ojos. ¿Por qué debería confiar en usted? Desapareció hace 4 años. No dio aviso, no pidió permiso. Solo se fue. Me fui porque don Memo me dio permiso. Porque él entendió que había dado suficiente. La reina no apartó la mirada. Trabajé 12 años para esta organización. Moví más carga que nadie. Abrí rutas que otros decían imposibles. Y nunca, ni una sola vez, robé o traicioné. ¿Y ahora quiere volver? No. Ahora quiero que me dejen en paz. Que a mi familia la dejen en paz. Y para eso necesito que eliminen la amenaza de él. Jaguar. El hombre asintió lentamente. Eso suena justo. Pero hay un problema. ¿Cuál? Que usted sabe demasiado. Conoce rutas, contactos, códigos. Y si la dejamos ir, ¿qué garantía tenemos de que no va a vender esa información a alguien más? Mi palabra. El hombre se rió.
Fue una risa corta, seca. Su palabra vale mucho, reina. Más de lo que vale la palabra de la mayoría. Pero no es suficiente. Entonces, ¿qué quiere? Quiero que haga un último trabajo. Un trabajo que demuestre que todavía está de nuestro lado. Y después de eso, si todo sale bien, el jefe considerará su petición de retiro permanente. La reina cerró los ojos, respiró hondo. Había esperado esto. Sabía que no sería tan fácil. Que no bastaba con traer información. Que tendrían que probarla una vez más. ¿Qué trabajo? El mismo que el jaguar le pidió. Mover el cargamento. Pero esta vez lo va a mover para nosotros. Para el jefe. Y cuando llegue a su destino, el jaguar va a estar esperándolo. Y ahí vamos a agarrarlo con las manos en la masa. Es una trampa. Es justicia. El hombre volvió al sofá, se sentó. El jaguar va a creer que usted aceptó trabajar para él. Va a creer que está moviendo su carga robada. Pero en realidad va a estar moviendo la carga del jefe. Y cuando intente robarla, vamos a tener todas las pruebas que necesitamos para eliminarlo. ¿Y si él sospecha? Si se da cuenta de que lo están cazando, entonces usted muere primero. Él, después. El hombre le dio otra jalada al puro. Por eso necesito saber si está dispuesta a arriesgar su vida por esto. Porque eso es lo que le estoy pidiendo. Que arriesgue todo. La reina abrió los ojos, miró al hombre del sofá. Luego miró a los 3 hombres que la habían traído y que ahora bloqueaban la única salida. Miró la ventana, pero sabía que saltar desde un segundo piso no era opción. Estaba atrapada. No físicamente, pero sí en todas las formas que importaban. Mi hijo, empezó a decir. Su hijo va a estar protegido. Su hermana, también. Tienen mi palabra. ¿Y después? Después del trabajo, después son libres. Todos. Para siempre. El hombre se inclinó hacia adelante. Pero necesito que entienda algo, reina. Este no es un favor, no es un regalo. Es un intercambio. Usted nos da lo que necesitamos, nosotros le damos lo que necesita. ¿Simple? La reina se quedó callada, pensando, calculando, buscando alguna salida que no veía, alguna alternativa que no existía. Porque la verdad era simple y terrible, no tenía opción. Nunca la tuvo. Desde el momento en que el jaguar la buscó, desde el momento en que amenazó a su familia, su destino estaba sellado. ¿Cuándo? Preguntó finalmente. Pasado mañana, martes. En la frontera con Guatemala. Ahí va a recoger el cargamento. Lo va a mover por la ruta que usted decida, y el jueves lo va a entregar en Zapopan, en una bodega que nosotros vamos a indicar. Hizo una pausa. ¿Y el jaguar? El jaguar va a estar esperando el cargamento en otra bodega, la que él piensa que es la correcta. Y cuando llegue, cuando esté solo y vulnerable, nosotros vamos a estar ahí. El hombre se puso de pie otra vez. Caminó hacia ella, le extendió la mano. ¿Trato? La reina miró la mano. Era una mano grande, curtida, con cicatrices en los nudillos. La mano de alguien que había hecho cosas terribles y que probablemente haría más. Pero también era la mano que podía salvar a su familia. La única mano que se le estaba ofreciendo. La estrechó. ¿Trato? Eran las 10 de la noche cuando la reina regresó al hotel. Su hijo estaba despierto, paseándose por la habitación como animal enjaulado. Don Chui estaba sentado en una silla junto a la ventana, fumando, mirando la calle abajo. Cuando ella entró, los dos voltearon al mismo tiempo, y su hijo casi corrió hacia ella. ¿Qué pasó? Pasó que tenemos 2 días más. Luego nos vamos para siempre. 2 días. ¿Por qué 2 días? La reina dejó su bolsa en la cama, se quitó los zapatos. Sus pies dolían. Todo le dolía. Porque tengo que hacer un último trabajo.
Uno que nos va a comprar la libertad. Don Chui apagó su cigarro en un vaso con agua. ¿Les creíste? No tenía otra opción más que creerles. Eso no es creer. Eso es esperanza ciega. Llámalo como quieras. La reina se sentó en la cama. Pero es lo único que tenemos. Su hijo se sentó junto a ella. Las luces de la calle entraban por la ventana, dibujando sombras largas en las paredes. Afuera se escuchaba música de una cantina cercana, una cumbia vieja. De esas que sus padres bailaban cuando ella era niña y el mundo parecía más simple. «Mamá, ¿es peligroso?» «Sí. ¿Puedo ayudar?» «No». La reina lo miró a los ojos. «Esto lo hago sola. Tú te quedas aquí con Don Chui. Y si algo sale mal, no digas eso. Necesito decirlo». Le tomó las manos. Estaban frías a pesar del calor de la habitación. Si algo sale mal, Don Chui sabe qué hacer. Tiene dinero, tiene contactos. Te va a sacar del país. No quiero ir a ningún lugar sin ti. Yo sé. Y voy a hacer todo por volver. Le apretó las manos. Pero necesito que estés preparado. ¿Entiendes? El muchacho asintió, aunque sus ojos brillaban húmedos. Entiendo. Esa noche, ninguno durmió mucho. La reina estuvo despierta, repasando rutas mentalmente. Chiapas a Oaxaca. Oaxaca a Jalisco. 4 puntos de retén que conocía. 3 rutas alternas si algo salía mal. Los nombres de contactos que no había usado en años, pero que seguían grabados en su memoria como cicatrices. A las 5 de la mañana del lunes, recibió un mensaje. Coordenadas en Chiapas. Hora, 6 a.m. del martes. Eso significaba salir esa misma noche. El viaje era de 12 horas manejando. Sin parar. Pasó el día preparándose. Compró un carro diferente en un lote de usados donde el dueño no hacía preguntas. Un Jetta blanco, modelo 2008, con placas de Oaxaca y un tanque de gasolina que necesitaba ser llenado 2 veces antes de llegar. El tipo de carro que nadie mira 2 veces. Perfecto para ser invisible. En una ferretería compró cinta adhesiva industrial. Una linterna de mano, un cúter. En una tienda de electrónica compró 2 teléfonos desechables y baterías extras. En un mercado sobre ruedas compró ropa de hombre, jeans, camisa de mezclilla. Gorra de los Dodgers. Si iba a moverse con carga, era mejor parecer hombre. Los retenes revisaban menos a los hombres que a las mujeres solas. Regresó al hotel a las 6 de la tarde. Su hijo había comprado tacos de un puesto cercano. El olor a tortilla recién hecha llenaba la habitación. Comieron despacio, sin hablar mucho. Don Chui contó historias de cuando era joven. De cuando trabajaba en una fábrica de zapatos y la vida era predecible. El muchacho reía en los momentos correctos, pero sus ojos seguían tristes. A las 8:15, la reina se puso de pie. Se había cambiado de ropa. Ahora usaba los jeans y la camisa de mezclilla. Con la gorra puesta y el cabello recogido, parecía un hombre delgado de 30 y tantos. Nadie la reconocería. Ya es. ¿Ore? Su hijo también se puso de pie. Por un momento, ninguno dijo nada. Solo se miraron, madre e hijo, separados por 4 años de ausencia y ahora reunidos por 3 días que tal vez serían los últimos. Te voy a extrañar. La voz del muchacho se quebró. Son 3 días, mijo. 3 días y estamos juntos otra vez. Para siempre. Prométemelo. Te lo prometo. Lo abrazó. Sintió como su hijo. Ya era más alto que ella, como sus hombros ya eran anchos, como ya no era el niño que dejó hace 4 años. Era casi un hombre. Y ella había perdido esos años. Años que nunca recuperaría. Lo soltó antes de que las lágrimas llegaran. Don Chui la acompañó hasta el carro. En el estacionamiento, bajo la luz amarilla de un poste, el viejo le dio algo. Una medalla de la Virgen de Guadalupe. Vieja,
gastada, con la pintura descascarada. Era de mi esposa. Me la dio antes de morir. No puedo aceptarla. No te la doy. Te la presto. Don Chui cerró la mano de ella alrededor de la medalla. Me la devuelves cuando regreses. La reina la guardó en el bolsillo de la camisa, junto a su corazón. Gracias, Chui. No me agradezcas. Solo regresa. Subió al carro, arrancó. Salió del estacionamiento sin mirar al espejo retrovisor. Porque sabía que su hijo estaría en la ventana del segundo piso, viéndola irse. Y si lo veía, si veía su silueta pequeña contra la luz de la habitación, tal vez no tendría el valor de seguir manejando. La carretera estaba vacía. Manejó toda la noche con el radio apagado, solo el sonido del motor ronroneando. Pasó por Puebla, por Oaxaca. Por pueblos tan pequeños que ni siquiera tenían nombre en el mapa. Pasó 3 retenes. En el primero, solo le preguntaron a dónde iba. Dijo que a visitar familia. El federal la dejó pasar sin revisar la cajuela. En el segundo retén, había un pastor alemán. El perro olisqueó el carro, la miró, movió la cola. El policía le preguntó si llevaba algo. Ella dijo que no. Él miró dentro del carro. Vio la bolsa con frituras, la botella de agua, el rosario colgando del espejo. Asintió. Siguiente. En el tercer retén, ya en Chiapas, había más movimiento. Soldados con fusiles, una valla de conos. 2 perros. Sintió como el sudor empezaba a bajarle por la espalda, pero respiró hondo. Recordó quién era. Recordó que había pasado por retenes peores, con carga peor, y siempre había salido. Documentos. El soldado era joven, 20 y tantos, con cara de niño y rifle al hombro. Le dio su licencia falsa. Él la revisó con una linterna. ¿A dónde va? A Tapachula. Tengo un primo que trabaja en construcción. Me consiguió chamba. ¿Qué tipo de chamba? Albañil. El soldado miró sus manos. No eran manos de albañil. Eran manos suaves de mujer que ha vivido años sin trabajar él. Cemento. El soldado frunció el ceño. Bájese del carro. El corazón de la reina latió más rápido, pero no lo demostró. Solo se bajó despacio, con las manos visibles. ¿Algún problema, jefe? Abra la cajuela. Abrió la cajuela. Adentro solo había la llanta de refacción, un gato, cables para pasar corriente. El soldado revisó todo, levantó la llanta, miró debajo. No había nada. Satisfecho, la reina habló con tono tranquilo, sin desafío, sin miedo. El soldado la miró a los ojos. Por un momento, ella pensó que la había descubierto. Que sabía que no era hombre. Que algo en sus facciones, en su voz, la había delatado. Pero luego él solo cerró la cajuela. Puede irse. Subió al carro, arrancó despacio. Solo cuando estuvo a 2 kilómetros del retén. Permitió que sus manos dejaran de temblar en el volante. Llegó al rancho a las 7 de la mañana del martes. Era exactamente como lo habían descrito, una casa de adobe, un establo. 3 camionetas RAM estacionadas, hombres con armas largas fumando bajo la sombra de un mezquite. Se bajó del carro, caminó hacia ellos con pasos seguros. Vengo de parte del jefe. El más viejo. Con sombrero de paja y bigote grueso, asintió. La estábamos esperando. Aunque no pensábamos que fuera mujer. Soy mejor que la mayoría de los hombres. El tipo sonrió. Eso dicen. Por eso está aquí. La llevó al establo. Adentro había 20 paquetes rectangulares envueltos en plástico negro y cinta adhesiva, cada uno con el sello del cártel marcado con plumón rojo. 200 kilos de coca pura. La reina abrió uno. La coca era blanca, compacta, de alta calidad. La olió, la tocó con la lengua apenas. Era real. No era trampa. Era el cargamento verdadero. ¿Cómo la va a mover?
Preguntó el hombre del sombrero. Eso es mi problema. La reina empezó a cargar los paquetes al jetta. Los escondió en compartimentos que había preparado, debajo de los asientos, detrás de los paneles de las puertas, en el tanque de gasolina que había vaciado y modificado. Cuando terminó, el carro se veía exactamente igual que antes. Pero ahora llevaba 200 kilos de muerte dentro. Buena suerte. El hombre del sombrero le dio un teléfono satelital. Si hay problemas, marque el único número guardado. Alguien va a contestar. La reina guardó el teléfono. Subió al carro, y empezó el viaje de regreso. 12 horas con 200 kilos. 12 horas donde cualquier error significaba 20 años de cárcel o una bala en la cabeza. Lo que llegara primero. El regreso fue diferente al viaje de ida. Ahora, cada retén era una posibilidad de muerte. Cada patrulla que pasaba en dirección contraria hacía que su corazón latiera más fuerte. Cada pueblo que atravesaba parecía tener 1000 ojos mirándola, 1000 personas que sabían lo que llevaba escondido. Pero nadie la detuvo. Pasó Oaxaca sin problemas. Pasó Puebla en la madrugada del miércoles. Para cuando llegó a Jalisco, ya era mediodía. El sol quemaba directamente arriba. El carro olía a sudor y gasolina. Sus ojos ardían por no dormir. Pero estaba casi ahí. Casi en casa. Casi libre. El teléfono satelital vibró. Era un mensaje con las coordenadas finales. Una bodega en las afueras de Zapopan. Llegó a las 3 de la tarde. Era un edificio viejo de ladrillo rojo. Con ventanas tapeadas y un portón de metal oxidado. Había 2 camionetas afuera, hombres esperando. Uno de ellos era el hombre del cabello blanco, el que la había entrevistado 2 noches atrás. Sonrió cuando la vio bajar del carro. «Llegaste». Dije que llegaría. Muchos dicen. Pocos cumplen. Señaló hacia la bodega. Descarga adentro. Mis hombres van a revisar todo. La reina abrió el carro, empezó a sacar los paquetes de sus escondites. Los hombres los contaban, los pesaban, los marcaban en una lista. Todo cuadraba. 200 kilos exactos. Sin faltantes. Sin daños. Buen trabajo. El hombre del cabello blanco prendió un cigarro. El jefe está contento. Y mi familia, tu familia está bien. Tu hijo y el viejo siguen en el hotel. Sin problemas. ¿Y el jaguar? El hombre sonrió. Fue una sonrisa de tiburón. El jaguar está esperando este cargamento en otra bodega, a 20 kilómetros de aquí. Cree que va a llegar en cualquier momento. Lleva ahí desde ayer. ¿Cuándo van a ir por él? Ya fueron. El hombre miró su reloj. De hecho, deben estar llegando ahora. Como si lo hubiera invocado, otro teléfono sonó. No era el de la reina. Era el del hombre del cabello blanco. Contestó, escuchó, sonrió más amplio. Entendido. Colgó. Miró a la reina. Ya está. El jaguar está muerto. Sus hombres, también. Todos los que sabían de él. Ple. La reina sintió algo extraño en el pecho. No era alivio. No era alegría. Era algo más pesado. Porque sabía que el jaguar era solo un hombre. Y cuando matas a un hombre en ese mundo, 10 más están esperando su turno. La violencia nunca termina. Solo cambia de cara. Eso significa que estoy libre. Significa que cumpliste tu parte del trato. El hombre caminó hacia ella. Y nosotros cumplimos la nuestra. Tu familia está protegida. Tu nombre está limpio. Puedes irte donde quieras. ¿De verdad es así de simple? Nada es simple en este mundo. Pero por ahora, sí. Eres libre. Hizo una pausa. Aunque el jefe quiere verte en persona. Para agradecerte. No necesito agradecimientos. Solo necesito irme. No es petición. Es orden.
Dos hombres aparecieron a sus lados. No la tocaron. No la amenazaron. Solo estaban ahí. Presencia silenciosa que decía, no tienes opción. La llevaron en una de las camionetas. 30 minutos de camino. Llegaron a un rancho enorme, con casas de 2 pisos y establos que parecían hoteles. Había caballos pura sangre pastando, camionetas del año, hombres con trajes caros fumando puros bajo sombrillas. La llevaron a una casa del fondo. Adentro, todo era mármol y madera fina. Olor a tabaco cubano y whisky caro. En una sala, había un hombre sentado en un sillón de cuero. No era viejo. 50 y tantos. Con el cabello corto y canoso. Camisa guayabera blanca, jeans, botas. Parecía ranchero normal. Pero sus ojos no eran normales. Eran los ojos de alguien que había visto morir a cientos. Que había ordenado muertes, que había construido un imperio sobre sangre. Era el Mencho. La reina invisible. Su voz era suave, casi amable. Me da gusto conocerte finalmente. La reina no se inclinó, no bajó la mirada. El gusto es mío, jefe. Don Memo hablaba mucho de ti. Decía que eras la mejor. Que nunca cometías errores. El Mencho señaló un sillón. Siéntate. Tomamos algo. Se sentó. Un hombre le sirvió whisky. Ella no lo tocó, solo esperó. Cumpliste tu palabra. Eso vale mucho. El Mencho bebió de su vaso. Por eso voy a cumplir la mía. Tú y tu familia son libres. Para siempre. Nadie los va a buscar. Nadie los va a molestar. Tienen mi palabra. Gracias, jefe. Pero el Mencho dejó el vaso. Quiero que sepas que siempre vas a ser bienvenida si decides volver. Las puertas están abiertas. El trabajo nunca falta. No voy a volver. Eso dicen todos. Sonrió. Y la mayoría regresa. Porque este mundo, una vez que entras, nunca sales realmente. Siempre queda algo adentro. La reina no respondió. Porque sabía que tenía razón. Sabía que por más lejos que corriera, por más años que pasaran, siempre habría una parte de ella que era la reina. Invisible. Que sabía las rutas, los códigos, los secretos. ¿Puedo irme? Puedes. El Mencho se puso de pie. Hay un sobre en la mesa. 500.000. Tu pago por el trabajo, y un extra por tu lealtad. La reina miró el sobre. Era grueso, pesado. Suficiente dinero para empezar de nuevo en otro país, con otro nombre, otra vida. No lo necesito. Tómalo de todas formas. Nunca se sabe cuándo se va a necesitar. Lo tomó. No porque lo quisiera, sino porque rechazarlo sería insultante. Y en ese mundo, insultar al jefe era firmar tu sentencia de muerte. La llevaron de vuelta a Guadalajara, la dejaron a 2 cuadras del hotel. Cuando entró al estacionamiento, vio el carro de Don Chuy. Eso significaba que estaban bien. ¿Qué esperaban? Subió las escaleras corriendo. Abrió la puerta de la habitación. Su hijo estaba sentado en la cama. Cuando la vio, se puso de pie de un salto. Corrió hacia ella, la abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Regresaste. Lloraba. Dijiste que regresarías. Y regresaste. Siempre voy a regresar contigo, mijo. Siempre. Don Fui estaba junto a la ventana. Sonreía. Fue la primera vez que la reina lo vio sonreír de verdad. Ella se sacó la medalla de la Virgen del bolsillo, se la devolvió. Gracias. Funciona, ¿verdad? Funciona. Esa noche empacaron todo. 3 maletas con lo básico. Ropa, documentos. El sobre con dinero. A la mañana siguiente, jueves, tomaron un autobús a Ciudad de México. De ahí, un vuelo a Tijuana. De Tijuana,
cruzaron la frontera a San Diego como turistas. Y desaparecieron. 2 meses después, la reina invisible ya no existía. En su lugar, había una mujer llamada Patricia Delgado, que trabajaba limpiando casas en Los Ángeles. Tenía un hijo que iba a la escuela y sacaba buenas notas. Tenía un amigo viejo que la visitaba los domingos y jugaba ajedrez con su hijo. Vivían en un departamento pequeño, con paredes delgadas y vecinos ruidosos. Pero era suyo. Era seguro. Era real. Una noche, 3 meses después de llegar, su hijo le preguntó, ¿crees que van a encontrarnos? No lo sé, mijo. ¿Y si lo hacen? La reina lo miró. Pensó en la respuesta. En todas las mentiras reconfortantes que podría decir. Pero decidió darle la verdad. Si nos encuentran, nos volvemos a ir. Y seguimos yéndonos hasta que se cansen de buscarnos. ¿Y si nunca se cansan, entonces aprendemos a vivir mirando por encima del hombro? Pero juntos. Siempre juntos. El muchacho asintió, y aunque no dijo nada más, la reina vio algo en sus ojos. Algo que no había estado ahí antes. Entendimiento. Madurez. La aceptación de que su vida nunca sería completamente normal, pero estarían juntos. Y eso era suficiente. Porque en ese mundo de sombras y mentiras, de traiciones y violencia, lo único que realmente importaba era proteger a quien amas. Incluso si eso significaba volver a ser invisible. Incluso si eso significaba nunca dejar de correr. La reina invisible había desarmado a los hombres del cártel en público ese domingo en la feria. Les había demostrado que subestimarla era un error. Pero más importante que eso, se había demostrado a sí misma que podía volver a ser quien era cuando era necesario. Y luego, cuando ya no era necesario, había vuelto a desaparecer. Porque las verdaderas reinas no necesitan corona para gobernar. Solo necesitan saber cuándo pelear y cuándo retirarse. Y ella había aprendido a hacer ambas cosas perfectamente.